El mensaje llegó un martes por la mañana, cuando la mayor parte de la Tierra aún dormía. El almirante Jake Morrison tomaba su tercera taza de café en el puente del U.S. Liberty cuando el panel de comunicaciones empezó a emitir alertas. La IA de la nave había detectado algo que no debería existir según la comprensión humana de la física. La capitana Lisa Brooks corrió a la estación de comunicaciones donde Enen Bobby Chen ajustaba los controles frenéticamente. El joven oficial levantó la vista con los ojos muy abiertos y dijo que la transmisión provenía de algún lugar más allá del límite del espacio conocido. Utilizaba frecuencias que la tecnología humana nunca antes había encontrado. Morrison dejó su café y se dirigió a la pantalla principal. El mensaje comenzó a decodificarse automáticamente, lo que significaba que quien lo envió entendía los sistemas informáticos humanos mejor que los propios humanos. Lo primero que apareció fue un símbolo que parecía tres círculos entrelazados rodeados de lo que parecían ser estrellas. Luego llegó la voz. Hablaba un inglés perfecto, sin acento alguno. El tono era frío y mecánico, como el de una computadora leyendo la lista de la compra. El orador se identificó como el embajador ZTHK del Consejo Galáctico y dijo que entregaban una comunicación oficial a la especie humana. Morrison sintió que se le helaba la sangre al leer el mensaje. El Consejo Galáctico había estado observando a la humanidad durante los últimos 50 años, desde que los humanos abandonaron su sistema solar natal. Habían observado la expansión humana hacia sistemas estelares cercanos y el establecimiento de colonias en docenas de mundos. Según el embajador, esta expansión era ilegal según la ley galáctica. El mensaje explicaba que el Consejo Galáctico era el órgano rector de toda la vida inteligente en la galaxia. Habían mantenido la paz y el orden durante más de 3000 años, controlando estrictamente qué especies podían expandirse más allá de sus sistemas de origen. La humanidad nunca había solicitado permiso para abandonar el sistema solar terrestre y había ignorado las múltiples señales de advertencia enviadas para disuadir una mayor expansión. El capitán Brooks agarró el brazo de Morrison cuando las exigencias del embajador se hicieron evidentes. La humanidad tenía 48 horas para entregar todas las naves e instalaciones militares más allá del sistema solar terrestre. Todas las colonias humanas debían ser evacuadas inmediatamente y sus poblaciones debían regresar a la Tierra. Toda tecnología armamentística desarrollada por los humanos debía ser entregada a las fuerzas del Consejo para su inspección y eliminación. El embajador continuó con las consecuencias del incumplimiento. El Consejo comandaba una flota de más de 10.000 naves de guerra, cada una más avanzada que cualquier otra construida por la humanidad. Habían destruido a docenas de especies que se negaban a seguir la ley galáctica. La humanidad podía elegir la cooperación o la aniquilación total, pero esas eran las únicas dos opciones disponibles. Las manos de Morrison temblaban al ordenar que el mensaje se transmitiera de inmediato al Comando de Defensa de la Tierra y al presidente. En cuestión de minutos, todos los gobiernos importantes de la Tierra sabrían que la humanidad ya no estaba sola en el universo y que sus nuevos vecinos querían que entregaran todo lo que habían construido entre las estrellas. La transmisión finalizó con las coordenadas de un punto de encuentro en el cinturón de asteroides donde los representantes humanos podrían rendirse formalmente a las fuerzas del Consejo. El embajador Zeka declaró que cualquier intento de huir u ocultarse resultaría en la destrucción inmediata de la luna terrestre como demostración del poder del Consejo. El presidente Alex Carter se encontraba en medio de una reunión de gabinete sobre subsidios agrícolas cuando el general Frank Davis irrumpió en la puerta sin llamar. El general estaba pálido y llevaba una tableta que transmitía el mensaje alienígena en tiempo real. Carter observó en silencio cómo el embajador pronunciaba la sentencia de muerte de la humanidad con la emoción de quien lee un informe meteorológico. La secretaria de Estado, Ellen Martínez, fue la primera en hablar tras finalizar el mensaje. Preguntó si se trataba de algún tipo de engaño elaborado por un gobierno extranjero o una organización terrorista. El general Davis negó con la cabeza y explicó que la transmisión había sido detectada simultáneamente por todos los radiotelescopios de la Tierra. El punto de origen de la señal se movía siguiendo un patrón que sugería que provenía de una enorme nave espacial en algún lugar más allá de Plutón. Carter se levantó lentamente y se acercó a la ventana que daba al jardín de la Casa Blanca. Los niños jugaban en el césped mientras sus padres observaban desde bancos cercanos. Ninguno de ellos sabía que todo lo que creían entender sobre el lugar de la humanidad en el universo había cambiado para siempre. El presidente le preguntó a Davis cuánto tardarían en movilizar las fuerzas militares de la Tierra. El general respondió que la mayoría de las naves de guerra de la humanidad ya estaban desplegadas protegiendo las colonias exteriores, pero que podrían retirar la flota de defensa local en 12 horas. Carter quería saber si las fuerzas de la Tierra podrían ganar una batalla contra estos alienígenas del Consejo.
Davis guardó silencio un largo momento antes de responder. Dijo que la nave de guerra más avanzada de la humanidad llevaba armas capaces de destruir una ciudad, pero los extraterrestres afirmaban tener 10.000 naves capaces de destruir planetas enteros. Las matemáticas no eran alentadoras para la supervivencia humana. En las profundidades del complejo de Cheyenne Mountain, la doctora Amanda Stone recibió la transmisión a través de canales militares seguros. Llevaba años esperando algo así, desde que su equipo descubrió las ruinas en Marte. El sitio arqueológico contenía tecnología claramente no humana y mucho más avanzada que cualquier cosa que los científicos terrestres pudieran crear. Dot Stone activó de inmediato el protocolo de emergencia 7, creado específicamente para este escenario. Laboratorios subterráneos que oficialmente no existían comenzaron a alimentar equipos construidos con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Si el Consejo Galáctico quería una guerra, descubriría que la humanidad se había estado preparando para ella durante más tiempo del que creía. La noticia se filtró al público en cuestión de horas, a pesar de los intentos del gobierno por mantener el secreto. Las redes sociales estallaron en teorías y pánico, mientras la gente intentaba comprender qué significaba el ultimátum alienígena para su vida diaria. Las bolsas de valores se desplomaron cuando los inversores se dieron cuenta de que la expansión humana en el espacio podría estar terminando antes de haber comenzado. Morrison permaneció en el Puente de la Libertad mientras llegaban informes de colonias humanas en todo el espacio conocido. Naves extrañas habían aparecido en órbita alrededor de Nueva Texas y la colonia Kepler. Las naves eran enormes y claramente no tenían diseño humano. Simplemente estaban allí esperando como depredadores, observando a sus presas. El capitán Brooks sugirió que podrían intentar correr a las colonias exteriores y organizar algún tipo de resistencia. Morrison negó con la cabeza y señaló la pantalla principal. Si los extraterrestres podían rastrear las transmisiones de radio humanas a través de distancias interestelares, entonces no habría ningún lugar al que escapar sin ser encontrados. La cuenta regresiva de 48 horas había comenzado, y la humanidad se enfrentaba a la mayor crisis en la historia de su especie. Podían entregar todo lo que habían construido con tanto esfuerzo entre las estrellas o librar una guerra contra un enemigo que afirmaba ser inmensamente superior en todos los aspectos. Morrison miró a su tripulación y comprendió que, para los humanos, solo había una opción. El presidente Carter se presentó ante la sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el peso de la civilización humana sobre sus hombros. La enorme sala estaba repleta de representantes de todas las naciones de la Tierra, y el silencio era tan absoluto que el sonido de su respiración resonaba por los altavoces. Detrás de él, en la pantalla principal, se veía una transmisión en directo de las naves alienígenas que habían aparecido en el sistema solar exterior de la Tierra. Carter comenzó su discurso con palabras que serían recordadas por generaciones futuras. Dijo que la humanidad siempre había sabido que llegaría el día en que se encontrarían con otras especies inteligentes entre las estrellas. Lo que no esperaban era encontrarse con vecinos que exigieran sumisión antes que amistad. El Consejo Galáctico le había dado a la Tierra 48 horas para entregar todo lo que los humanos habían construido más allá de su mundo natal. La voz del presidente se hizo más fuerte a medida que continuaba. Recordó a la Asamblea que la humanidad nunca se había doblegado ante tiranos a lo largo de su historia. Habían luchado contra imperios y dictadores que exigían sumisión, y siempre habían elegido la libertad sobre la esclavitud. Hoy no sería diferente, independientemente de si sus enemigos provenían de la Tierra o de las estrellas. Carter anunció que rechazaba formalmente el ultimátum del Consejo Galáctico. La humanidad no abandonaría sus colonias ni entregaría sus naves a fuerzas alienígenas. Si el Consejo quería arrebatar lo que los humanos habían construido, tendrían que luchar por cada centímetro de espacio, y cada gota de sangre humana se pagaría con intereses. Hall estalló en aplausos cuando los delegados se pusieron de pie. El embajador ruso gritó que la flota espacial de su nación estaba lista para la batalla. El representante chino declaró que la humanidad les mostraría a estos alienígenas lo que sucedía cuando amenazaban a los hijos de la Tierra. Incluso los enemigos tradicionales se unieron contra la mayor amenaza de las estrellas. El comandante Ryan Bell recibió el discurso del presidente por vía militar desde el puente de la nave de transporte Nueva Esperanza. Su pequeña flota estaba evacuando a civiles de la colonia exterior de Nueva Texas tan rápido como sus naves podían llevarlos. A través de las ventanas, podía ver las naves alienígenas suspendidas en el espacio como buitres metálicos esperando a que comenzara la matanza. El oficial de comunicaciones de Bell informó que la evacuación estaba solo a la mitad y que necesitaban al menos 6 horas más para sacar a todos del planeta. Las naves alienígenas no habían realizado ningún movimiento hostil,
pero sus armas eran claramente visibles y apuntaban a la colonia humana que se encontraba abajo. Bell ordenó a sus naves de guerra que formaran una pantalla defensiva alrededor de las naves de transporte y se preparó para lo peor. De vuelta a la Tierra, la coronel Susan Wright coordinaba la activación de los secretos mejor guardados de la humanidad. Lo que el público creía simples estaciones de investigación e instalaciones mineras por todo el sistema solar eran en realidad instalaciones militares que habían permanecido ocultas a plena vista durante décadas. La plataforma de investigación Kennedy, cerca de Júpiter, de repente extendió los conjuntos de armas que habían estado ocultos dentro de sus paneles solares. Wright sonrió con tristeza al ver cómo sus pantallas se llenaban de luces verdes que indicaban la activación exitosa de los sistemas defensivos. La estación minera en un asteroide cerca de Marte se reveló como una enorme plataforma de armas capaz de destruir naves capitales. Incluso los satélites de monitoreo meteorológico alrededor de la Tierra estaban armados con misiles nucleares que podían atacar las amenazas entrantes. La DRA. Stone trabajaba frenéticamente en su laboratorio subterráneo mientras su equipo daba los últimos toques al arma definitiva de la humanidad. El dispositivo que habían construido con tecnología alienígena encontrada en las ruinas marcianas no se parecía a nada que hubiera existido jamás en la Tierra. Podía abrir agujeros en el espacio y redirigir la energía de formas que deberían haber sido imposibles según la física humana. El asistente de Stone, el Dr. Gary Mees, informó que el arma estaba lista para las pruebas de campo, pero no tenían forma de saber si funcionaría contra naves alienígenas. La tecnología se basaba en una comprensión incompleta de sistemas miles de años más avanzados que cualquier cosa creada por los humanos. Stone ordenó que el arma se instalara en la nave experimental Retribution, que aún estaba en construcción en el astillero oculto dentro del asteroide. El almirante Morrison recibió nuevas órdenes del Comando de Defensa de la Tierra a medida que se acercaba la fecha límite alienígena. Debía llevar la Liberty y todas las naves de guerra disponibles a las colonias exteriores y ganar tiempo para las labores de evacuación. Morrison sabía que se trataba esencialmente de una misión suicida, ya que la inteligencia humana sugería que la flota alienígena era muy superior a cualquier cosa que la Tierra pudiera desplegar. Morrison reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones de la Liberty y les explicó su misión. El capitán Brooks preguntó cuántas naves podrían esperar enfrentar, y Morrison respondió que las estimaciones conservadoras sugerían al menos 1000 naves alienígenas solo en la primera oleada. La flota humana constaba de 43 naves, incluyendo cargueros reconvertidos, armados con cualquier armamento posible en sus cascos. El teniente Tony García levantó la mano y preguntó qué posibilidades tenían de ganar una batalla tan desigual. Morrison observó los rostros de sus oficiales y les dijo con sinceridad que sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Sin embargo, sus posibilidades de ofrecerles a los alienígenas una batalla inolvidable estaban 100% garantizadas. La reunión fue interrumpida por alarmas en toda la nave, ya que los sensores detectaron enormes señales de energía que se acercaban desde el espacio profundo. La flota alienígena llegaba antes de lo previsto y traía más naves de las que nadie esperaba. Morrison corrió al puente y vio cómo sus peores temores se confirmaban en la pantalla táctica. Más de 3000 naves alienígenas acababan de salir del hiperespacio en los confines del sistema solar. Cada nave era más grande que el Dreadnought humano más grande, y se movían en perfecta formación hacia los planetas interiores. Morrison ordenó a todas las naves humanas que se dirigieran a las estaciones de combate y transmitió un mensaje final al Comando de Defensa de la Tierra. El mensaje fue simple y directo. Morrison informó que los alienígenas habían llegado con una fuerza abrumadora y que la flota humana se movilizaba para interceptarlos. Informó a la Tierra que sus naves mantendrían la línea el mayor tiempo posible, pero que la flota de defensa local debía prepararse para lo peor. Luego cerró el canal y se giró para encarar a su tripulación. Morrison miró a cada uno de sus oficiales y les dijo que estaban a punto de hacer historia. La humanidad iba a la guerra contra un enemigo que afirmaba dominar la galaxia. Y hoy descubrirían que los humanos no se rendían fácilmente. Los motores de Liberty rugieron al encenderse mientras la pequeña flota humana aceleraba hacia una batalla que determinaría el destino de toda su especie. Los primeros disparos de la guerra se produjeron en la estación próxima cuando cazas alienígenas atacaron a la flota de evacuación humana sin previo aviso. El comandante Ryan Bell observó con horror cómo la nave de transporte Morning Star explotaba en una bola de fuego que iluminó la oscuridad del espacio. 300 civiles murieron en esa primera explosión, y Bell supo que los alienígenas acababan de cruzar una línea infranqueable. Bell ordenó a sus naves de escolta que atacaran a los cazas enemigos mientras los transportes restantes continuaban cargando refugiados de la colonia. Los pilotos humanos eran superados en número 10-1,
pero lucharon con la desesperación de quienes defienden a sus familias. La teniente Kelly Adams lanzó su interceptor a través de una formación de naves alienígenas y descubrió algo importante sobre sus escudos de energía. Adams notó que cuando cambió rápidamente las frecuencias de sus armas, y los escudos alienígenas parpadearon y se volvieron inestables. Transmitió este descubrimiento a los demás pilotos humanos justo cuando el fuego de plasma enemigo atravesaba el casco de su nave. Sus últimas palabras por radio fueron instrucciones sobre cómo explotar la debilidad alienígena que había descubierto. Los pilotos humanos inmediatamente comenzaron a usar la táctica de Adam y naves alienígenas comenzaron a caer del cielo. Los cazas enemigos eran más avanzados, pero habían sido diseñados para luchar contra oponentes que usaban patrones de armas consistentes. La creatividad y la adaptabilidad humanas les estaban dando una ventaja que los alienígenas no esperaban. El almirante Morrison llegó a la estación próxima con el Liberty y la flota humana principal justo cuando las naves de Bell se estaban quedando sin munición. La flota alienígena se había desplegado en perfecta formación, con sus naves más grandes rezagadas mientras las naves más pequeñas presionaban el ataque. Morrison pudo ver que los comandantes enemigos estaban confiados, y probablemente con buenas razones para estarlo. El oficial de armas de Liberty informó que detectaban más de 2000 naves alienígenas en las inmediaciones, y que llegaban más cada pocos minutos. Morrison ordenó a su flota atacar la formación enemiga de frente, ya que huir solo retrasaría lo inevitable. Si la humanidad quería perder esta guerra, se asegurarían de que los alienígenas recordaran el precio de la victoria. La capitana Lisa Brooks comandó el destructor Defiance en la primera oleada del ataque humano. Su nave estaba armada con armas experimentales que el coronel Wright había estado desarrollando en instalaciones secretas por todo el sistema solar. Los nuevos cañones de plasma se basaban en tecnología que el equipo del Dr. Stone había revertido a partir de las ruinas marcianas. Brooks apuntó al crucero alienígena más cercano y disparó con todas sus fuerzas en una descarga masiva. Los escudos de la nave enemiga se encendieron y colapsaron ante el inesperado ataque. La nave alienígena comenzó a expulsar atmósfera y escombros como arma secundaria. Las explosiones destrozaron su casco. Brooks gritó de alegría al darse cuenta de que las armas humanas podían dañar a estos enemigos supuestamente superiores. La batalla de la estación próxima se prolongó durante 6 horas mientras naves humanas se lanzaban contra la flota alienígena con una valentía temeraria. El capitán Tony García lideró un escuadrón de cazas en un ataque desesperado contra una nave de mando alienígena que coordinaba los movimientos enemigos. Sus pilotos sabían que era una misión suicida, pero también sabían que destruir esa nave podría dar a la flota humana una oportunidad de sobrevivir. El caza de García fue alcanzado por fuego enemigo justo cuando se preparaba para su ataque final, pero mantuvo su nave en rumbo incluso mientras su cabina se llenaba de humo. Embistió con su interceptor el puente de la nave de mando alienígena y ambas naves desaparecieron en una enorme explosión. La flota alienígena se desorganizó de inmediato al colapsar su red de coordinación en la superficie de Nueva Texas. El coronel de la Marina Pete Johnson lideraba la defensa de las instalaciones de investigación que contenían información crucial sobre tecnología alienígena. Sus 400 marines se enfrentaban a una fuerza invasora de más de 5000 tropas terrestres alienígenas que habían aterrizado en naves de desembarco mientras la batalla espacial se libraba con furia. Los hombres de Johnson habían preparado posiciones defensivas en las colinas que rodeaban la investigación. Complejo, pero los soldados alienígenas estaban equipados con armas de energía capaces de derretir el acero como si fuera mantequilla. Los marines respondieron con tácticas anticuadas y una terquedad humana que pilló a sus enemigos completamente desprevenidos. El Dr. Richard Hayes trabajaba frenéticamente en su laboratorio mientras las explosiones sacudían el edificio a su alrededor. Estaba analizando muestras de tejido de soldados alienígenas muertos y había descubierto algo extraordinario sobre su biología. Los alienígenas eran, en realidad, bastante frágiles en comparación con los humanos, y su tecnología avanzada compensaba sus debilidades físicas. Hayes transmitió sus hallazgos al Comando de Defensa de la Tierra justo cuando las tropas alienígenas atravesaban las defensas exteriores de las instalaciones. Tomó sus notas de investigación y corrió hacia la lanzadera de evacuación mientras los marines del coronel Johnson contenían al enemigo con todas sus fuerzas. El transbordador despegó justo cuando el centro de investigación desapareció en una explosión masiva. La flota humana en Wolf 359 recibió informes de la batalla en la estación próxima mientras evacuaban sus colonias. La almirante Karen Moore comandaba 23 naves que escoltaban cientos de transportes civiles hacia la seguridad del sistema solar terrestre. El convoy era demasiado lento para escapar de la persecución alienígena y demasiado valioso para abandonarlo.
Moore tomó la difícil decisión de dividir su flota y enviar la mitad de sus naves de regreso para retrasar la llegada de las fuerzas alienígenas. El capitán Danny Clark se ofreció como voluntario para comandar la retaguardia, aunque todos sabían que sus naves no sobrevivirían al encuentro. La última transmisión de Clark fue una promesa de que su sacrificio le daría al convoy tiempo suficiente para escapar. El US Guardian y otras 12 naves de guerra humanas se enfrentaron a una flota alienígena de más de 800 naves en lo que se conoció como la Batalla de la Vacío Negro. Clark ordenó a sus naves que concentraran todo su fuego en el acorazado alienígena más grande, mientras que su propia nave aceleraba hacia una trayectoria de colisión con la nave insignia enemiga. El Guardián embistió al acorazado alienígena a toda velocidad, y ambas naves fueron destruidas en una explosión visible a 50.000 km de distancia. El sacrificio le dio al convoy del almirante Moore el tiempo necesario para alcanzar las defensas exteriores de la Tierra, donde esperaban refuerzos humanos. Las noticias de las batallas llegaron a la Tierra a través de comunicaciones cuánticas, y el presidente Carter comprendió que la humanidad luchaba por su propia supervivencia. Los alienígenas eran más numerosos y tecnológicamente avanzados, pero la valentía y el ingenio humanos impedían que la guerra se convirtiera en un desastre total. Carter autorizó a la Dra. Stone a desplegar su arma secreta y, por fin, dar a la humanidad una verdadera oportunidad de victoria. La Dra. Stone se encontraba en la plataforma de lanzamiento del astillero oculto dentro del asteroide en serie, mientras la USS Retribution se preparaba para su primera misión de combate. La enorme nave de guerra se había construido en completo secreto utilizando tecnología que oficialmente no existía y estaba propulsada por el cañón Nova, que su equipo había desarrollado a partir de ruinas alienígenas en Marte. El capitán Mike Thompson se había ofrecido voluntario para comandar la nave, aunque nadie sabía si las armas experimentales funcionarían o simplemente la destrozarían. Thompson recorrió los pasillos de la Retribution y se maravilló ante la extraña combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena que hizo posible la nave. El casco estaba hecho de materiales que podían doblar el espacio alrededor de la nave, haciéndola casi invisible a los sensores enemigos. El cañón Nova ocupaba 3 cubiertas enteras y requería toda la red eléctrica de la nave para disparar un solo tiro. Stone transmitió los datos finales de la orientación a la tripulación de Thompson a medida que llegaban informes del frente. La flota del almirante Morrison se replegaba hacia la Tierra tras sufrir grandes pérdidas en la batalla de Europa. Las fuerzas alienígenas estaban aprovechando su ventaja y habían atravesado las líneas defensivas exteriores alrededor de Júpiter. La humanidad necesitaba un milagro, y la retribución era su mejor esperanza de conseguirlo. La nave de guerra experimental abandonó su muelle oculto y aceleró hacia la nebulosa Beale, donde los informes de inteligencia indicaban que la flota alienígena principal se estaba reuniendo para un asalto final a la Tierra. Thompson sabía que su nave era el arma más avanzada de la humanidad, pero seguía siendo solo una nave contra miles de naves enemigas. Las probabilidades no eran alentadoras, pero los humanos nunca habían sido buenos aceptando la derrota. El almirante Morrison recibió la noticia de que una nueva nave humana se acercaba a su posición, pero estaba demasiado ocupado coordinando la retirada como para prestarle mucha atención. Su flota se había reducido a 18 naves operativas, y la fuerza de persecución alienígena ganaba terreno con cada hora que pasaba. Los motores del Liberty estaban dañados, y varias de sus naves de escolta funcionaban con energía de emergencia. El oficial táctico de Morrison informó repentinamente de lecturas de energía masivas de una nave humana desconocida que acababa de salir del hiperespacio tras la flota alienígena. La nave apareció en sus sensores como un fantasma materializándose del espacio vacío, y no se parecía a nada en el registro de la flota humana. Morrison ordenó a sus naves que cambiaran de rumbo y se prepararan para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Thompson dio la orden de disparar el cañón Nova por primera vez en combate real. El arma consumió energía de todos los sistemas de la nave mientras se cargaba a plena capacidad. Las luces de la Retribution se atenuaron y la gravedad artificial fluctuó a medida que enormes energías se acumulaban en la recámara del cañón. Thompson contuvo la respiración cuando su oficial de armas informó que estaba listo para disparar. El cañón Nova se descargó con un destello de luz visible en todo el sistema estelar. Un rayo de energía pura atravesó el espacio a la velocidad de la luz e impactó en el centro de la formación alienígena. La primera nave enemiga simplemente desapareció como si nunca hubiera existido, mientras que las naves a su alrededor fueron destrozadas por descargas de energía secundarias. La flota alienígena intentó responder, pero sus armas no pudieron fijar la mira en la Retribution a través de sus avanzados sistemas de sigilo. Thompson ordenó a su nave que disparara de nuevo y observó cómo otra sección de la formación enemiga desaparecía en brillantes explosiones.
Los alienígenas nunca se habían encontrado con algo como el cañón Nova y sus formaciones perfectas comenzaron a desintegrarse. Confundido, Morrison apenas podía creer lo que veía mientras la misteriosa nave humana atravesaba la flota alienígena como una espada a través del papel. Naves enemigas que parecían invencibles minutos antes explotaban a diestro y siniestro mientras el cañón Nova continuaba su devastadora labor. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Morrison se permitió albergar la esperanza de que la humanidad pudiera realmente ganar. La comandante Sarah Davis estaba liderando una misión de reconocimiento tras las líneas enemigas cuando se topó con el descubrimiento más importante de toda la guerra. Su nave furtiva había detectado una enorme instalación alienígena oculta en el campo de asteroides de un sistema estelar distante. La instalación era claramente el centro de mando de toda la fuerza de invasión alienígena. Davis transmitió sus coordenadas al Comando de Defensa de la Tierra y solicitó refuerzos inmediatos para un asalto a la base alienígena. Sabía que destruir el centro de mando podría comprometer la capacidad del enemigo para coordinar sus fuerzas en múltiples sistemas estelares. Su pequeño equipo de 12 voluntarios estaba dispuesto a intentar la misión en solitario si fuera necesario. El general Frank Davis recibió la transmisión de su hija al mismo tiempo que llegaban informes sobre el éxito de la retribución en la nebulosa del Velo. La marea de la guerra finalmente estaba cambiando a favor de la humanidad. Pero necesitaban aprovechar su ventaja mientras los alienígenas aún se recuperaban de la inesperada aparición de superarmas humanas. En la Tierra, la doctora Rachel Stone estaba dando los últimos toques a su programa de armas biológicas, dirigido específicamente a la fisiología alienígena. Su investigación había revelado que los soldados enemigos eran vulnerables a ciertas bacterias terrestres que sus sistemas inmunitarios no podían combatir. Había desarrollado armas de aerosol que podían desplegarse en mundos ocupados para obligar a los alienígenas a retirarse. El capitán Jim Parker recibió las nuevas armas biológicas en la colonia ocupada de Nuevo Edén, donde había liderado operaciones de guerrilla durante semanas. Sus combatientes de la resistencia se habían escondido en los extensos sistemas de cuevas del planeta mientras las fuerzas alienígenas los buscaban. Los hombres de Parker estaban listos para probar las nuevas armas en sus indeseados visitantes. El primer despliegue de las armas biológicas ocurrió durante una patrulla alienígena por las ruinas de la capital de Nuevo Edén. Los cazas de Parker liberaron el aerosol desde posiciones ocultas y observaron cómo los soldados enemigos comenzaban a desplomarse en cuestión de minutos. Los alienígenas se retiraron presas del pánico y comenzaron a encerrarse en sus trajes ambientales. La coronel Susan Wright coordinó la activación simultánea de plataformas de armas ocultas en todo el espacio humano mientras las fuerzas enemigas se veían atacadas desde direcciones inesperadas. Las estaciones mineras revelaron su verdadera naturaleza como mundos fortaleza, mientras que naves de investigación aparentemente inofensivas desplegaron sistemas de armas avanzados camuflados como equipo científico. La fuerza de invasión del Consejo Galáctico se encontró repentinamente librando una guerra completamente distinta a la que habían planeado. La humanidad ya no era la especie primitiva que debería haberse rendido sin luchar. Los hijos de la Tierra se habían convertido en algo mucho más peligroso, y los alienígenas comenzaban a comprender que podrían haber cometido el mayor error en la historia de su especie. El asalto final al mundo natal del Consejo Galáctico comenzó al amanecer de un martes, exactamente 6 meses después de su primera amenaza a la Tierra. El almirante Morrison se encontraba en el puente de Liberty mientras la mayor armada de la humanidad descendía del hiperespacio en perfecta formación alrededor del sistema capital alienígena. 200 naves de guerra humanas, incluida la poderosa Retribution, llenaban la pantalla hasta donde alcanzaba la vista. Morrison había soñado con este momento durante los días más oscuros de la guerra, cuando las colonias humanas caían y la Tierra misma parecía condenada. Ahora comandaba naves de todos los mundos humanos supervivientes y portaba armas que los alienígenas jamás imaginaron que pudieran existir. La tecnología del cañón Nova se había copiado a docenas de naves y las armas biológicas del Dr. Stone habían limpiado sistemas estelares enteros de fuerzas enemigas. El presidente Carter transmitió el ultimátum final de la humanidad desde la nave de mando Independencia mientras las flotas de defensa alienígena se movilizaban para responder a la invasión humana. Las palabras de Carter se transmitieron en todas las frecuencias que usaban los alienígenas y fueron traducidas a su idioma por computadoras programadas con tecnología enemiga capturada. El mensaje era simple y directo. El Consejo Galáctico tenía 48 horas para rendirse incondicionalmente y ser juzgado por sus crímenes contra las especies inteligentes de toda la galaxia. Cualquier intento de continuar la lucha resultaría en la destrucción total de su mundo natal y la persecución de toda nave del Consejo que intentara escapar. La humanidad les ofrecía la misma opción que le había dado a la Tierra, pero con condiciones mucho menos generosas.
La respuesta alienígena llegó en cuestión de minutos, mientras miles de naves de guerra del Consejo se movilizaban para defender su mundo más importante. La flota enemiga seguía siendo mayor que la armada humana, pero Morrison podía ver el miedo en sus formaciones. Los alienígenas ya no se movían con la confianza que habían mostrado al principio de la guerra, y su perfecta coordinación había sido reemplazada por una improvisación desesperada. La capitana Lisa Brooks comandaba un escuadrón de destructores equipados con las armas humanas más modernas, desarrolladas durante los largos meses de guerra. Sus naves portaban cañones de plasma capaces de penetrar cualquier escudo alienígena conocido y sistemas de misiles que utilizaban tecnología de navegación capturada por el Consejo para rastrear objetivos a través de los planetas. Distancias remotas. Brooks dirigió a su escuadrón contra la línea de defensa exterior alienígena y observó con satisfacción cómo las naves enemigas explotaban bajo el impacto del fuego humano. Los alienígenas intentaron responder con sus tácticas tradicionales, pero luchaban contra un enemigo que había aprendido y se había adaptado durante 6 meses de brutal combate. La humanidad ya no era la especie primitiva que debería haber sido fácilmente conquistada. La comandante Sarah Davis finalmente había recibido el refuerzo que necesitaba para su asalto al centro de mando del Consejo, oculto en el campo de asteroides. Su pequeña flota de naves furtivas se acercó a la instalación alienígena mientras la batalla principal se libraba en el planeta natal. Davis sabía que destruir esta instalación sería decapitar a la maquinaria de guerra alienígena. El centro de mando estaba protegido por sistemas de defensa automatizados que abrían fuego en cuanto detectaban las naves humanas. Davis ordenó a sus naves atacar con todas sus fuerzas mientras ella personalmente lideraba un grupo de abordaje para capturar con vida a los líderes alienígenas. Los comandantes del Consejo responderían por sus crímenes, pero primero debían ser hechos prisioneros. Davis se abrió paso a través de pasillos llenos de soldados alienígenas que parecían más interesados en destruir sistemas informáticos que en defender a sus líderes. Se dio cuenta de que el Consejo intentaba eliminar las pruebas de sus actividades antes de que pudieran ser capturados. Davis ordenó a sus tropas asegurar el núcleo principal de la computadora antes de que los alienígenas pudieran completar su encubrimiento. El gran avance se produjo cuando el equipo de investigación de la Dra. Rachel Stone descubrió la ubicación de todas las especies que el Consejo Galáctico había destruido en los últimos 3000 años. Los registros informáticos alienígenas contenían información detallada sobre docenas de civilizaciones exterminadas por negarse a renunciar a su independencia. La humanidad estaba programada para ser la siguiente en esa larga lista de víctimas. El capitán Mike Thompson acercó la retribución al mundo natal del Consejo y se preparó para demostrar todo el poder del cañón Nova. El arma había sido modificada durante la guerra para producir efectos aún más devastadores, y Thompson estaba ansioso por mostrarles a los alienígenas qué sucedía cuando amenazaban a niños humanos. El cañón Nova disparó directamente contra la ciudad más grande del planeta, y toda la zona urbana simplemente dejó de existir. Donde millones de alienígenas habían vivido y trabajado, ahora solo quedaba un cráter que brillaba con la energía residual de la descarga de las armas. Thompson ordenó a su nave que apuntara a la siguiente ciudad y esperó la rendición alienígena que sabía que debía llegar. Los líderes del Consejo finalmente transmitieron su rendición incondicional mientras las fuerzas humanas completaban la ocupación de sus instalaciones militares en todo el sistema estelar. Los alienígenas que habían afirmado gobernar la galaxia durante 3000 años eran ahora prisioneros de la especie que habían intentado destruir. El propio embajador Zta fue capturado mientras intentaba escapar en una pequeña nave de mensajería. El presidente Carter se dirigió a la galaxia desde la Cámara del Consejo capturada mientras representantes de docenas de especies liberadas llegaban para presenciar el momento histórico. Las especies que habían sido reprimidas por la tiranía alienígena durante siglos finalmente eran libres de expandirse y explorar las estrellas sin temor a represalias del Consejo. Carter anunció la formación de la Federación Terran, con la Tierra como su capital y la humanidad como su miembro principal. La DRA. Stone trabajó con científicos alienígenas que habían sido prisioneros de su propio gobierno para desarrollar nuevas tecnologías que combinaran la creatividad humana con el conocimiento alienígena. La galaxia entró en una nueva era de cooperación y descubrimiento, a medida que especies que habían sido enemigas aprendieron a trabajar juntas para lograr objetivos comunes que beneficiaban a todos. Los juicios por crímenes de guerra comenzaron en la estación neutral construida con los restos de la flota principal del Consejo. Antiguos líderes alienígenas se enfrentaron a la justicia por siglos de opresión, mientras que la evidencia de sus crímenes se difundía por toda la galaxia. Especies que se creían solas descubrieron que docenas de sus vecinos habían sobrevivido a los intentos de genocidio del Consejo.
La general Sarah Davis fue ascendida a líder de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica que garantizaría que ninguna potencia pudiera volver a amenazar la libertad de las civilizaciones espaciales. Sus fuerzas incluían naves y personal de 47 especies diferentes, todas unidas bajo la bandera de la Federación Terran y comprometidas con la protección de los derechos de todo ser inteligente. Morrison se retiró del servicio activo y aceptó el puesto de primer embajador de la Tierra ante la Asamblea Galáctica, donde antiguos enemigos ahora colaboraban para explorar el universo y desvelar sus secretos. La guerra, que comenzó con un ultimátum alienígena, terminó con la humanidad liderando una revolución que transformó la civilización galáctica para siempre.